el título universal de WWE. Muchos recuerdan ese título como si fuera uno de mitad de cartelera, otros como si nunca existió, pero el fin es que este título marcó la época de transición más importante del entretenimiento deportivo, desde Valor, que lo mandaron al carajo después de su lesión, hasta Roman Reigns con su último campeonato unificando los títulos en su reinado de 1316 días. ¿Quién fue el mejor campeón universal y quién fue el peor? Todas las respuestas en este video. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y hoy en el Noah Club veremos 5 reinados del campeonato universal. Cabe recalcar que esto no es un top, esto es mi opinión personal. Si opinas distinto, déjame en los comentarios y armamos el real debate. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Y vamos con el primer campeón, Kevin Owens. Owens tuvo un reinado como campeón universal que generó opiniones mixtas entre los fanáticos y más acérrimos fans y los críticos, principalmente por los siguientes factores: duración y defensa del título. Aunque Owens capturó el título de manera impactante, su reinado fue relativamente breve en comparación con otros campeones universales, por culpa de un malparido, ya veremos cuál es. Esto limitó las oportunidades de construir historias a largo plazo y defensas significativas del título. Dirección creativa hasta las huevas. Durante su reinado, Owens enfrentó desafíos en términos de la dirección creativa y a las historias que se le presentaron. Algunas de las rivalidades y programas no fueron tan intensos y convincentes como se esperaba para un campeón de su calibre. Falta de fuego destacados. Aunque tuvo algunas rivalidades notables como con Roman Reigns y Chris Jericho, estas rivalidades carecieron de profundidad y el impacto que se esperaba de un campeón principal. Posicionamiento en la cartelera. En algunos momentos, Owens no fue siempre el foco principal de la programación, lo que afectó totalmente a su capacidad para llevar el prestigio del título universal. Resultados en eventos principales. A pesar de tener participaciones en eventos principales importantes como WrestleMania, los resultados de sus combates en estos eventos no siempre fueron los más memorables o destacados en comparación con otros campeonatos. En resumen, el reinado de Kevin Owens como campeón universal se vio afectado por una combinación de factores que incluyen duración del reinado, la dirección creativa inconsistente y la falta de feudos que realmente destacaran. Aunque Owens es un talentazo respetado y apreciado por sus compañeros, su reinado como campeón universal no siempre alcanzó las expectativas más altas que los fanáticos y la crítica tenían para él. Lo peor de todo, que cuando defendía el título en un pay-per-view o en un Premium Live Event, se sentía como que era Owens contra Jericho o contra alguien más en un simple combate de Raw. Eso es lo más triste, porque Owens tenía todo el potencial del mundo para ser un campeón universal dominante, alguien que imponía respeto, que por un momento lo hizo, pero no se pudo consagrar como debía. Seth Rollins. Rollins tuvo un buen reinado como campeón universal. Yo me atrevería a decir que por los siguientes motivos su reinado fue bueno. Calidad en el ring. Rollins fue conocido por su habilidad técnica y su capacidad para ofrecer combates emocionantes y de alta calidad. Durante su reinado como campeón universal, tuvo varias defensas del título que fueron elogiadas por su ejecución técnica y la narrativa construida en el combate. O sea, todos sabemos lo que Rollins era capaz de hacer en el ring, pero por alguna u otra razón no encajaba con el público. Ahorita vemos qué onda con este campeonato universal. Versatilidad y adaptabilidad. Rollins demostró ser un campeón versátil, capaz de adaptarse a diferentes estilos de lucha y enfrentar una variedad de oponentes. Esto le permitió mantener el interés del público y mantener el campeonato relevante en múltiples escenarios, carisma y habilidades promocionales. Rollins es conocido por su carisma en el micrófono y su capacidad para promover eficazmente sus rivalidades y combates. Durante su reinado, Rollins fue capaz de construir historias convincentes que atraparan la atención del público. Impacto en la división y en la empresa. Su reinado como campeón universal coincidió en un periodo en el que WWE buscaba establecer nuevas estrellas y mantener el interés del público. Rollins fue un papel crucial en este sentido al ser una figura central, ya que la empresa apostó totalmente por él. Quiero decir, era una superestrella heel que buscaba redención a más no poder y buscaba vender chaquetas y todo lo que ustedes querían. Momentos memorables. Durante su reinado, Rollins participó en momentos memorables y decisivos como su victoria en WrestleMania 35, donde se convirtió en campeón universal. Estos momentos ayudaron a solidificar su legado como campeón
campeón élite en WWE, apoyo de los fanáticos y reconocimiento de la crítica. Rollins fue ampliamente apoyado por los fanáticos y recibió elogios de su desempeño como campeón universal, tanto dentro como fuera del ring. Estamos hablando que a este punto de su carrera, Rollins conectó totalmente con el público, bueno, ni tanto, y con la crítica lo estaba apoyando en este lado. De hecho, podríamos decir que en este momento Rollins estaba pasando por una situación complicada. Por más que Rollins lo intentaba y lo daba todo, el público no se terminaba de enganchar con él y le exigía algo más. ¿Qué le exigía al público? No lo sabemos hasta el día de hoy. De hecho, tampoco lo sabe Rollins. O sea, Rollins lo había hecho de todo. Le ganó 2 veces a Lesnar como babyface, cosa que no lo había hecho nadie, ni siquiera el mismo Roman Reigns. Y a pesar de todo, la gente le dio la espalda. Y al haberle dado la espalda, hicieron lo que no se tenía que hacer. Volvieron heel a Rollins otra vez. Bueno, eso fue todo con Rollins y vamos con así no esté un año, no sé, amigo. Pero la verdad es que Lesnar impone. No hay persona que imponga más que Lesnar. Tal vez Gunther, pero pues, su imagen como una fuerza imparable y casi invencible elevó el prestigio del campeonato y atrajo una atención significativa hacia cada una de sus defensas, atracción de audiencia y ventas. Lesnar es una de las figuras que atrae una amplia base de fanáticos debido a su legado en la lucha libre y su participación en otras disciplinas deportivas como el UFC. Esto ayudó a aumentar la visibilidad del campeonato universal y a generar mayores ventas, entradas y suscripciones. Son datos y hay que darlos. Participación en eventos principales. Durante su reinado, Lesnar frecuentemente fue parte de eventos principales de alto perfil como WrestleMania y otros pay-per-views importantes. Su capacidad para atraer gente y capturar la atención del público en estos eventos fue fundamental para que él pueda ser un campeón universal coronado. Y es que, amigo, si no vendes como campeón, ¿cómo esperas reinar? Suena duro, pero es así de simple. Flexibilidad en el personaje. Aunque predominantemente conocido por su papel de la bestia dominante, Lesnar mostró una capacidad sorprendente para adaptarse a diferentes roles, tanto así que en sus últimos años lo vimos como babyface, sin contar su feudo con Cody Rhodes. Lesnar fue el babyface en la historia con Roman Reigns. Impacto en la división y rivalidades. Las rivalidades de Lesnar como campeón universal fueron intensas y emocionantes, con enfrentamientos memorables contra grandes nombres como Roman Reigns, Seth Rollins y otros. Estos enfrentamientos no solo mantuvieron el campeonato relevante, sino que también ayudaron a elevar a sus oponentes y a la división en general. En resumen, Brock Lesnar tuvo un exitoso reinado como campeón universal debido a su dominio físico, su capacidad para atraer audiencia, su participación en eventos principales y el impacto significativo que tuvo en la división de WWE durante su tiempo como campeón. Cuéntame, ¿quién tuvo mejor reinado de estos dos? Yo tengo mi propuesta, pero quiero leer la tuya. Te leo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte y darle like al video. Eso me ayuda como no tienes idea. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para poder tener un seguimiento más cercano ahí con la comunidad. Ahora sí, seguimos. Goldberg tuvo un reinado con el campeonato universal que fue ampliamente criticado y considerado como uno de los menos exitosos y por ende uno de los peores reinados de la historia de WWE. Duración del reinado. Su reinado y significativas alrededor del campeonato universal. Esto contrasta con otros campeones que han tenido este título y pues Goldberg. Frecuencia de apariciones. Durante su reinado, Goldberg no estuvo tan presente en la programación regular de WWE debido a que su estatus era de un luchador part-time. Esto hizo que el campeonato universal pareciera menos prominente y activo en comparación con otros títulos donde el campeón estaba presente y activo en la empresa. El reinado de Goldberg no contribuyó significativamente al desarrollo de este título, ni siquiera elevó el prestigio que este título venía conservando. Su enfoque principal era más bien su figura icónica y sus breves pero intensos enfrentamientos. Las rivalidades durante su reinado fueron limitadas y se centraron más en Goldberg que en el título, lo que destruyó por completo el poco prestigio que tenía el campeonato universal. Y eso que no estamos hablando de la burrada que cometieron al hacer que The Fiend perdiera el campeonato contra Goldberg. Vamos a hablar de la recepción y crítica de los fanáticos. A pesar de todo, tiene una base de fanáticos sólida y su regreso fue emocionante. Inicialmente, su reinado como campeón universal fue recibido con críticas mixtas y una percepción general de que otros campeones podrían haber hecho mucho más que él. En resumen, el reinado
reinado de Goldberg como campeón universal, poco sabemos quién no supo cuidar a Wyatt con su personaje de The Fiend. Lo que sabemos es que Goldberg se impuso ante todo esto como el babyface que fue. Tristemente, para bien o para mal, ahora las superestrellas babyface son criticadas bajo este recurso que está bien porque los babyface pues son superhéroes y todo ese tipo de cosas. Este es tema de otro video. Lo prometo que pronto lo voy a sacar, así que corto ahí. Roman Reigns. Roman ha sido ampliamente reconocido por tener uno de los mejores reinados como campeón universal en la historia. Y es que, amigo, Roman logró la unificación de campeonatos y su reinado se extendió a 1316 días, algo increíble. Yo humildemente te planteo las siguientes razones por las cuales considero que Roman Reigns tuvo el mejor reinado como campeón universal. Pese a todo y pese a que no lo defendía. Duración y consistencia. Roman Reigns tuvo un reinado prolongado como campeón universal, lo que le permitió establecerse como una figura dominante y central en WWE durante un periodo extendido. Esta duración permitió desarrollar historias profundas y significativas. Elevación del personaje. Durante su reinado, Reigns experimentó una transformación significativa en su personaje, pasando de un héroe abuchado a una figura autoritaria y carismática como The Tribal Chief o el jefe tribal. Esta evolución fue fundamental para revitalizar su personaje y capturar el interés del público. Calidad de los combates. Roman ha tenido una serie de combates destacados como campeón universal, enfrentando a rivales de alto calibre como Daniel Bryan, Edge y Kevin Owens. Sus combates no solo fueron técnicamente impresionantes, sino que también fueron capaces de contar historias convincentes en el ring, lo cual es re importante. Impacto de la división y la empresa. Su reinado ayudó a elevar el prestigio del campeonato universal y a posicionarlo como el título principal de WWE. Reigns fue una figura central en la programación y fue crucial para mantener el interés del público en la empresa durante su tiempo como campeón. Habilidades promocionales y narrativas. Reigns demostró su capacidad para construir rivalidades convincentes y emocionales, ayudó a generar un mayor interés en su defensa del título y en los eventos principales donde participó. O sea, si tú tenías a Reigns ahí, era sinónimo de que ibas a vender. Y vender pero mal. Recepción y crítica de los fanáticos. Su reinado fue generalmente aclamado por la crítica y bien recibido por los fanáticos. O sea, todos levantaban la manito y decían que lo reconocían. En resumen, Roman Reigns tuvo el mejor reinado con el campeonato universal debido a su duración, consistencia, capacidad para elevar su personaje, impacto en la división y en la empresa y sobre todo la calidad de los combates y la historia narrativa que nos planteaba. Su reinado no solo consolidó su posición como la figura principal en WWE, sino que también contribuyó significativamente a su narrativa y a su éxito comercial como la cara de la empresa en esa época de transición. Amigos, cuando hablamos de campeón universal, simplemente estamos hablando del jefe tribal, o el jefe trimestral, o el jefe tribilín, como tú quieras decirlo. Sea como sea, Roman Reigns fue la cara de la empresa en toda esta época. Y me golpeé con el micrófono, pero no me cabe duda de que fue el GOAT en esta época. Cuéntame, ¿quién crees que fue el mejor y el peor campeón universal que tuvimos? Para mí el mejor sin duda fue Roman Reigns, y el peor no fue Goldberg. Con el dolor de mi corazón debo decir que fue Balor por su único día como campeón. Te leo en los comentarios y no olvides que el martes será la segunda parte de Campeones Grand Slam. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah ahí.